Hola y bienvenidos a todos a Star Wars SP. Hoy hablaremos de la República Galáctica. La República Galáctica era el nombre del gobierno galáctico antes del establecimiento del Imperio Galáctico en el año 19 ABI. Aunque la existencia era comúnmente llamada la República, en la era postarrepública es renombrado como la Antigua República o realmente conocida como la Primera República Galáctica. No lo fue hasta el establecimiento del Imperio. Su nombre cuando existía era la República Galáctica, o simplemente la República o el término del antiguo orden. La República, dirigida por el Canciller Supremo, tenía un alto sentido democrático que fue capaz de funcionar por sí mismo durante 25.000 años. Se decía que su historia completa llenaría miles de bibliotecas. En sus últimos años, se murmuraba que se había convertido en un benévolo aunque ineficaz gobierno atado por trámites burocráticos. Formación. La República nació con la firma de la Constitución Galáctica alrededor del año 25.053 ABI, durante las guerras de unificación. Durante ese tiempo, los humanos y los duros, aplicando ingeniería inversa de la tecnología basada en la fuerza de los Rakatas, inventaron el hiperimpulsor, permitiendo a Coruscant convertirse en la capital de la República Galáctica, estatus que mantendría durante 25.000 años. Poco después de la formación de la República, se trazó la ruta comercial perlemiana, enlazando Coruscant a Ossus y trayendo a los caballeros Jedi a la República. Durante los siguientes milenios, el corredor corelliano fue trazado enlazando Coruscant a Corellia y más allá. La cuña comprendida entre las dos rutas comerciales se conoció como la porción. Debido a que la extensión occidental del hiperespacio galáctico de Coruscant tenía una conducción anómala y sin salida, para poder atravesarla con la tecnología de la República de aquel entonces, el gobierno se expandió hacia el este en su lugar. La zona de los mundos del núcleo de la porción fue conocida como la punta de flecha y pronto la República se expandió hacia las colonias. Aunque la historia suele recordar a la República como un gobierno pacífico, numerosos conflictos galácticos tales como los 100 años de oscuridad, durante las antiguas guerras Sith, el cataclismo Gultar, las guerras mandalorianas, la guerra civil Jedi, las nuevas guerras Sith y las guerras clon tuvieron lugar durante su régimen de 25.034 años. Primeros años. Al principio, el gobierno en Coruscant pretendía una expansión lenta, a pesar de su fomento de la exploración hiperespacial. Sin embargo, en contra de los deseos del gobierno, las afiliaciones a la República prosperaron repentinamente durante su primer milenio de existencia, principalmente debido a que los mundos deseaban unirse para obtener protección contra el Imperio Uth. En el 25.000 ABI su capital se había convertido oficialmente en un centro galáctico. Durante años, los caballeros Jedi y los antiguos ejércitos y armadas de la República la defendieron de la violencia. Sobre el año 24.500 ABI, tuvo lugar el primer gran cisma Jedi, después de que las legiones de Leto se establecieran por Jedi disidentes que creían que el poder verdadero no se conseguía a través de la pasiva meditación, como enseñaban sus maestros Jedi, sino a través de la emoción. Las tensiones entre los Jedi y estos Jedi caídos disidentes, fue encabezada primero por Sendor y después de la muerte de Sendor, por Ardelgin, creciendo hasta que el conflicto estalló.
24.000 ABI. La República entró en guerra con la Honorable Unión de Dezebro-Lition. La guerra viajó de arriba a abajo por la ruta perlemiana y las respectivas capitales de Coruscant y Dezebro sufrieron descargas de bombas a presión. La República acabó ganando la guerra provocando a los Uts contra los tioneses. En menos de un siglo, la mayor parte del cúmulo tion juró lealtad a Coruscant, excepto Dezebro, el cual escogió permanecer independiente. Durante el periodo del Gran Manifiesto 20.000 ABI 17.000 ABI, la República se expandió hacia el este de la galaxia. A pesar de esto, la porción continuaría siendo el corazón del espacio navegable. Finalmente, la República alcanzó el norte galáctico y los límites sureños de la porción, aunque gran parte de la galaxia estaba todavía inexplorada, excepto los puestos avanzados de Ormantech 12.000 ABI y Malastare 8.000 ABI. El espacio oeste de Coruscant permaneció aún en la oscuridad debido a que no se habían descubierto rutas análogas a la ruta comercial perlemiana y el corredor coreliano. En aquella dirección peor aún, el progreso estaba obstaculizado por saltos de 1 o 2 años luz que se adentraban en trechos con anomalías hiperespaciales. Durante este periodo, la región de expansión se formó. Aunque esta región sufrió bastante debido al intento de Alsacan de arrebatar el control de la República a Coruscant. Esto dio como resultado 17 conflictos alsacanos, abarcando desde el 17.000 ABI hasta el 3.000 ABI. Sin embargo, mucha de la lucha tuvo lugar entre sus cercanías en la región expansión, más que en el propio núcleo. Sobra decir que Coruscant ganó cada conflicto que combatió, mientras el primer conflicto arcaniano también tuvo lugar. Los ingenieros genéticos arcanianos iniciaron una serie de experimentos genéticos de otras especies inteligentes, destacando notablemente la combinación de varios sextos de 6 brazos de Troiken y transformándolos en una nueva especie conocida como los Kermianos. En 15.500 ABI, después de un desastroso primer contacto, Coruscant fue asaltado por los dragones estelares en el contención Buin-Wobuin. Este conflicto fue pacíficamente resuelto por el canciller supremo Fillorean y por el filósofo dragón estelar Worf Mato, que juntos fundaron la Universidad de Coruscant. En algún momento antes del 12.000 ABI, el Museo Galáctico fue erigido en Coruscant. Alrededor del año 12.000 ABI, Contispex llegó a canciller supremo. Él y sus descendientes pertenecían al culto teocrático Piusdea que tomaría control de la República durante los siguientes 1000 años. Estos fanáticos cancilleres supremos impusieron las cruzadas contra las alienígenas sectas rivales del borde. El destino del culto después de 11.000 ABI es desconocido pero pudo ser violentamente disuelto. Las tensiones provocadas por las consecuencias negativas de las cruzadas ahondarían las desavenencias entre los mundos del núcleo y el borde, la cual el emperador Palpatine supo explotar durante su reinado milenios más tarde. Alrededor del año 9000 ABI, Lotus Elud se convirtió en canciller supremo y gobernó la República durante 275 años durante el periodo Rianitus. Al contrario que la mayoría de otros Uts, Lotus se distinguió por ser un gobernante justo. En el 7308 ABI, el calendario galáctico estándar fue fijado. En 7003 ABI, se produjo el segundo gran cisma cuando un grupo de Jedi caídos,
descubrieron una técnica de la fuerza que podía alterar formas de vida. Esto inició el largo siglo de los 100 años de oscuridad, periodo que vio la creación de criaturas monstruosas, tales como los aserpentinados leviatanes, que chupaban la energía vital almacenándola en ampollasa trampa en su lomo. Después de la batalla de Corvos en 6900 AD, los Jedi aplastaron la rebelión y desterraron a estos Jedi caídos del espacio conocido. Sin embargo, los Jedi caídos descubrieron Ziost, un mundo desolado habitado por el pueblo Sith, relativamente primitivos pero excepcionalmente sensibles a la fuerza. Usando sus conocimientos en la fuerza, los Jedi caídos asombraron a los Sith y se elevaron a sí mismos al estatus de dioses en el planeta vecino Corriban, convirtiéndose en líderes del pueblo Sith. Conforme los años iban pasando, el cruzamiento entre los Jedi caídos y los Sith se fue extendiendo y el término Sith llegó a abarcar no solo a los habitantes nativos de Corriban y Ziost, sino también a los maestros Jedi caídos. En 5000 AD, los Jedi y el Imperio Sith se enfrentaron en la Gran Guerra Hiperespacial. Muchos mundos fueron marcados para siempre por imborrables cicatrices, pero los Jedi consiguieron expulsar a los invasores. Después de esto, la República permitió asentarse a los Jedi sobre un nexo de la fuerza, una montaña sagrada en Coruscant. En el 4250 AD, el tercer gran cisma implicó a Coruscant en la lucha. Los Jedi negros supervivientes fueron obligados a ir al sistema Vultar, en donde descubrieron una antigua tecnología que indicaba que los sistemas planetarios eran construcciones artificiales, probablemente creaciones de los misteriosos celestiales quienes también habían reconstruido el sistema coreliano. Estos Jedi negros se apoderaron de estos artefactos, incluyendo la turbina cósmica, pero no sabían controlarlos y muy pronto destruyeron todo el sistema y todo lo que había en él durante el cataclismo Vultar. En el 4000 AD, 4 maestros Jedi, 2 maestros guerreros y 2 maestros sabios erigieron el figurat del templo Jedi sobre el nexo de la fuerza en Coruscant, el cual permanecería en paz durante 4000 años. Antiguas guerras Sith. En el año 4015 Abi fue testigo de la gran revolución droide en Coruscant, dirigida por HK-1, pero fue finalmente derrotado por Arcajet y los Jedi. Durante el conflicto, Arcajet descubrió técnicas para inutilizar máquinas a través del uso de la fuerza. A continuación de aquellos conflictos siguieron los de las antiguas guerras Sith del año 4000 AD que casi destruyen la República. Durante la Gran Guerra Sith 4000 AD 3996 AD, los Glore Sith Exar Kun y Ulic Keladroma, junto con sus aliados Krats y Mandalorianos, prosiguieron la guerra en la República, arrasando y devastando hasta que fueron derrotados por el combinado de los Jedi y las fuerzas republicanas. Después, los Jedi iniciaron la Gran Caza 3995-3993 AD siguiendo después con la purificación de las 9 casas. Todo esto sería seguido por las guerras mandalorianas 3966-3960 AD. Fueron combatidas por las fuerzas mandalorianas que esperaban expandir sus colonias más allá de los territorios del borde exterior en contra de la República Galáctica, la cual temía que las incursiones llegaran más lejos. Las guerras mandalorianas fueron un preludio de la más devastadora guerra civil Jedi 3959-3956 AD,
La Guerra Civil Jedi, también conocida por algunos como la Guerra de la Forja Estelar, fue combatida entre la República y el Imperio Sith bajo el liderazgo de Darth Revan y Darth Malak. Fue posiblemente el conflicto más destructivo de toda la era, y muchos mundos como Taris, tanto Oine y Telos fueron devastados por la flota Sith. En el 3900 AD, la reina Elsinore Edentasia del mundo del núcleo de Gridmag patrocinó una flota de expansión en 3 naves Tasia Caritativa, Constante y Madre Vima. Esta flota fue liderada por el explorador republicano Quilahan y descubriría el planeta Naboo. Desde el 3970 AD hasta el 3670 AD, tuvieron lugar los desórdenes Kanz en el sector Kanz. Durante ese tiempo, la gobernadora provisional Mirial de Argadda se separó de la República y estableció un régimen militar por todo el sector Kanz. Durante el conflicto que siguió, sus fuerzas militares invadieron planetas que resistieron su mandato en todo el sector Kanz, tales como Lorn. Ella solía esclavizar a sus habitantes, siendo los más notables los lordianos de Lorn. A los esclavos lordianos se les prohibió comunicarse entre ellos por sus amos. Como resultado de esto, se vieron obligados a desarrollar un sistema de gestos sutiles, expresiones faciales y posturas corporales para hablar entre ellos. Esta forma de comunicación gestual todavía continuó en uso durante 4 milenios más tarde. Después de 3 siglos y la pérdida de unos 5.000 millones de vidas, incluyendo 500 millones de lordianos, los disturbios de Kanz finalizaron cuando los esfuerzos republicanos /oblicua Jedi derrocaron el régimen en el año 3670 AD. Aproximadamente en 3681 AD, el Imperio Sith regresó al espacio conocido enfrentándose contra la República en una guerra conocida como la Gran Guerra Galáctica. La guerra debilitó enormemente a la República, que culminó en el saqueo de Coruscant y a la firma del Tratado de Coruscant en 3653 AD. Como resultado, dejó a la República en una posición desfavorable. Muchos sistemas estelares comenzaron a retirarse de la República. La República fue azotada con crisis de suministro y el caos en las calles de Coruscant y el Senado quedó paralizado. El Tratado de Coruscant también obligó a abandonar a la República a muchos de sus aliados, entre ellos los Votans. Confundidos por el caos, y con el Senado paralizado, echaron las culpas de la guerra y sus problemas actuales a la Jedi, provocando una relación tensa con la Orden que tuvo que huir de Coruscant y trasladarse a Titón. Después de la Gran Guerra Galáctica, comenzó la Guerra Fría. En el año 3000 AD, el 17º conflicto alsacano finalizó con la derrota final de Alsacan y la introducción del acorazado clase Invencible en la flota republicana. También la mujer pionera nativa de Brenta Freya Gallea descubrió la Vía Yviana, la cual cruzaba de norte a sur toda la galaxia. Este hallazgo permitió a la República expandirse más allá de la porción hacia los mundos del borde medio y exterior y también llevar al descubrimiento de más rutas hiperespaciales, incluyendo la espina comercial corelliana, dando comienzo así a la segunda ola de expansión. Nuevas guerras Sith. En 2000 AD, la República una vez más afrontó la amenaza de los Sith, los cuales habían formado un nuevo imperio Sith más grande que cualquiera de sus predecesores. Esta vez, los Jedi se pusieron a la vanguardia de la guerra.
El conflicto fluctuó hasta la batalla de Mitra en 1466 AD. Se dieron las victorias Sith más grandes de toda la guerra. Las pérdidas para la República fueron tan catastróficas que dieron inicio a la Edad Oscura, generalizando el malestar y el colapso económico. La propia República se redujo a un simple estado minoritario sin voz en los alrededores del centro galáctico, con el imperio abarcando virtualmente el resto de la galaxia. Los Jedi asumieron entonces toda la autoridad, gobernando directamente los restos de la República. El Senado fue puenteado por una única fuerza de gobierno que residía en los Jedi, mientras las fuerzas armadas de la República fueron absorbidas por el ejército de luz Jedi. Después de casi 500 años de guerras continuas, el ejército de luz venció a los Sith en el planeta Ruusan. Fueron oficialmente derrotados en el 1000 AD en la séptima batalla de Ruusan, aunque las fuerzas del ejército de luz que estaban en Ruusan perecieron. A continuación de la batalla, la reforma Ruusan fue promulgada por el canciller Tassus Valorum, devolviendo el poder al Senado, situando a los Jedi bajo la autoridad del gobierno de la República, y desmantelando la vasta mayoría de su restante ejército. La decadencia de la República. Mientras la República iba ganando más y más poder, muchos de los burócratas y senadores que servían en el gobierno se volvieron cada vez más corruptos o autocomplacientes. La burocracia que había crecido y gangrenado por milenios, asfixió cualquier intento proactivo de gobierno. Además, las políticas rectoras y los intereses particulares también dificultaban la eficacia del gobierno. Y debido a la naturaleza capitalista de la República, las corporaciones como la Federación de Comercio y la Tecnounión ganaron poder e incluso formaron sus propios ejércitos. Por aquel entonces 32 AD, el senador de Naboo era Palpatine. Su mundo natal estaba bajo el asedio de la Federación de Comercio. A pesar de la invasión en toda regla del planeta, la llamada a la condena de la invasión fue bloqueada por los trámites burocráticos. Cuando la reina Amidala, recién elegida reina del sistema soberano de Naboo, habló ante el Senado, llamando a la acción, también solicitó, bajo la persuasión de Palpatine, una moción de censura en contra del canciller Finis Valorum que fue votado para su cese. Esto llevó al incremento de popularidad de la elección de Palpatine como canciller supremo de la República. Las guerras clon. Según la tradición, un canciller solo podía servir durante 2 periodos de 4 años, pero Palpatine permaneció en el cargo mucho más, debido a la prolongada crisis separatista. Esta crisis ocurrió cuando varios sistemas estelares de la República y organizaciones comerciales, actos de la corrupción y el capitalismo generalizado en la República, se unieron para separarse de ella. Este frente unido fue conocido como la Confederación de Sistemas Independientes. Las tensiones entre la República y los separatistas finalmente se intensificaron hasta que llegaron a la guerra declarada después de que un equipo de ataque llegara a Geonosis, comenzando así la batalla de Geonosis y las guerras clon. El Senado otorgó poderes de emergencia a Palpatine para tratar con la Confederación Separatista en una moción propuesta por el representante de Naboo Jar Jar Binks. El primer paso de Palpatine, preparado con muchísima antelación, fue la creación de un vasto ejército de soldados clónicos para servir a la República como fuerza de combate contra la Confederación.
La República no tuvo nunca antes la necesidad de un ejército, ya que hasta entonces cualquier pequeño conflicto interno se resolvía recurriendo a los guardianes de la paz Jedi, o a las armadas y milicias locales. Sin embargo, el hecho de que la Confederación tuviera en su poder un enorme ejército de soldados droide requería que la República formase formalmente un ejército para combatir eficazmente. En los siguientes años, el Senado incrementó el poder dado a Palpatine, que se convirtió en comandante supremo. Tales acciones estaban justificadas en nombre de la seguridad, hasta que finalmente Palpatine no tenía necesidad de la aprobación del Senado en muchas de sus acciones. Dado que el canciller tenía la lealtad de una vasta mayoría de apoyos en el Senado, esto se consideró como una perfecta y razonable manera de aumentar la eficiencia del gobierno en tiempo de guerra. La decadencia de la República. Mientras la República iba ganando más y más poder, muchos de los burócratas y senadores que servían en el gobierno se volvieron cada vez más corruptos o autocomplacientes. La burocracia que había crecido, el fin de la democracia. La tensión entre Palpatine y los Jedi empezó a crecer, conforme la guerra iba progresando. Muchos miembros del Consejo Jedi se mostraban escépticos con el aumento de poder otorgado a Palpatine, especialmente a expensas del Senado, el único órgano al que estaban obligados a servir. Finalmente los Jedi, con la ayuda de Anakin Skywalker, descubrieron que Palpatine era en realidad el escurridizo Darth Sidious, Lord Oscuro de los Sith, y conspiraron para arrestarlo. Palpatine mató a los 4 maestros Jedi enviados para llevarlo bajo custodia. El más notable, Mace Windu, respondió ante el Senado, mediante el pronunciamiento de un decreto que declaraba a todos los Jedi enemigos de la República, después de describirlos como magnicidas antidemocráticos. Con la conclusión de las guerras clon, Palpatine dirigió ante el Senado un discurso que declaraba que la República Galáctica se convertiría en un imperio galáctico tan fuerte que nunca sería amenazado de nuevo por fuerzas externas. El canciller, que por aquel entonces había sido grotescamente desfigurado inculpando a los insurrectos Jedi, se proclamó a sí mismo emperador galáctico. Engañados por el encanto hechizador y las habilidades de Palpatine, en conjunción con los efectos de sus poderes de persuasión del lado oscuro, la mayoría del Senado le aclamó en una fuerte aprobación. Después de 25 milenios, la República Galáctica dejó de existir. Solamente un reducido e impotente Senado imperial, que sería usado como marioneta del emperador, continuaría existiendo, y décadas más tarde, poco antes de la batalla de Yavin, Palpatine finalmente lo disolvió, borrando eficazmente los últimos vestigios de la República. Los poderes del Senado fueron otorgados a los Moffs y a los gobernadores regionales. Después de la caída del Imperio en Endor y la Guerra Civil Galáctica, la República Galáctica fue restablecida como la Nueva República. Después del establecimiento de la Nueva República, la República Galáctica fue comúnmente nombrada como la Antigua República.